Voy a quitar el ventilador. Eso que se oye es cuando el ventilador, ya sabes, pero es que aquí ya estamos sudando. Bueno, creo que va a escucharse mejor, ¿eh? Mil disculpas por el otro, pero pues hay que pegar el oído para que escuchen, porque ya lo repetí 2 veces. Bueno, vámonos a una historia de una persona que es una activista, pero tiene mucho dentro de su historia. Ella es desasociada, ella no es expulsada, y dentro de su historia hay mucho paralelo con la mía, es decir, hay muchas cosas muy parecidas, y yo creo que a final de cuentas debe de haber muchas cosas paralelas con el 80 o 90% de los ex testigos de Jehová, de las personas que nos hemos ido, o de las personas a las que nos han expulsado, hemos regresado y nos hemos desasociado, como es este caso. Esta chica se desasoció, creo que en el 2017 o 18, y y nos cuentan los procesos por los cuales ella empezó a darse el permiso de abrir los ojos, porque hay que darse el permiso, ¿eh? Uno mismo tiene que decir, ¿sabes qué? No me va a dar miedo y voy a ser valiente y voy a empezar a investigar. Y ya todo lo que me están diciendo o todo lo que en las noticias está pasando, pues lo voy a investigar, ¿no? Y ella hace, y al igual que yo, hace este video con el propósito de que uno no pierda la fuerza, uno no pierda la esperanza, uno no pierda la fe, de que uno se sane, ¿verdad? De que entremos en un proceso de sanación, de verdad de las cosas de la vida, de integridad de uno mismo, porque uno deja de ser, uno deja de pertenecerse, uno deja de ser íntegro a uno mismo. Uno empieza a desvalorizarse, esa es la falta de integridad, que empieza uno a perderse este valor que tenemos todos los seres humanos, así como todos estos derechos, y estos derechos son, como lo he dicho muchas veces, son derechos inalienables, es decir, que son derechos universales, que nadie tiene por qué quitárnoslos a través de una religión que se convierte como en una forma de vida, no como, sino como una forma de vida literal, y que nos desvaloriza, nos quita la esperanza, nos quita el amor, nos quita la fe, nos quita la verdad y nos quita la integridad como personas. Entonces, bueno, pues esta chica despierta porque ella cuenta que a través de su historia ella nace en la verdad. A diferencia de mí, yo no nací en la verdad. Yo a los 11 años creo que fue cuando empezaron a darle las visitas a mi mamá. Ya lo he contado en diferentes ocasiones, si quieren checarlo en mis otros videos. Pero en resumidas cuentas, esta chica llevaba, digamos, que la predicación memorizada, como todos los hemos hecho, como todos nosotros hemos hecho, cuando te dan el texto bíblico, cuando se junta uno en el Salón del Reino para empezar para salir al campo, para salir al territorio, pues nos daban o siguen dando un texto bíblico y una estrategia que se va a usar ese día, digamos, un tema que se va a escuchar, que se va a compartir ese día. Entonces esta chica llevaba su tema, ¿no? Por decirles, ¿qué pasará con la maldad en el mundo? Por decir algo. Y entonces, pues la gente tenía que contestar, ¿verdad? Se esperaba que tuvieran que contestar igual que como nos decían ahí mismo en el estudio, como en la escuela de entrenamiento, ¿verdad? Que tú dices una cosa y te tiene que contestar, el amo de casa te tiene que contestar igual,
para que tú sepas para dónde ir, ¿verdad? Que a final de cuentas te vas mandándolos a la JW, a la página oficial, y ya te quitas de broncas, ¿verdad? Ya te lo dan dosificado. Bueno, entonces a esta chava le dicen, a esta hermanita en la fe, le dice, le dan el texto, creo que, sí, de las religiones, sí, creo que dice, ¿usted sabe cuál es la religión verdadera? Y entonces, el amo de casa, que era un señor ahí, que sale y le dice, pues mira, yo sé que, y le da el texto que dice, yo sé que cuando hay dos o más personas reunidas, está ahí el Espíritu de Dios. Y yo soy seguidor de Cristo y amo a mi príncipe de paz. Entonces le empieza a dar así. Entonces ella luego lo empieza a encasillar o a etiquetar en esta cosa de pues ha de ser un renacido tú, un newborn Christian que les llaman, ¿verdad? Un nuevo, un renacido en Cristo. Y ya sabemos que esos están bien locos. Alguna vez mi hermana, no, con ellos no se puede discutir porque nunca te van a dar la razón. Ellos tienen sus razones. Y yo también decía, pues sí, ¿para qué perder el tiempo con gente que no le puedes cambiar, ¿verdad? La forma de pensar. Pero pues en aquel entonces nosotros pensábamos que con el hecho de llevarle la palabra de Dios, con el hecho de llevarlo al salón del reino, ya iba a haber un cambio mágico y celestial, iba a haber una transformación, pero rápida, ¿verdad? Y resulta que pues que nos llevamos varias sorpresas, ¿verdad? Que no es cierto. Hay otras historias en donde yo llevé a unos galanes míos, ¿verdad? Y que pues, salió peor la cosa porque pues no fue mágica la transformación, al contrario, ¿verdad? Yo salí poniendo ahí, yo salí pagando la cuenta. Pero volviendo al caso de esta chica, se quedó de a 4 y dijo, bueno, pues sí es cierto, ¿verdad? Dice que la frase que le dijo este señor es esta, la puse aquí, dice, a ver, déjenme ver, acá está. Sí, en inglés lo puse, pero bueno, lo voy a... primera de Juan 5:1, vamos a buscar. A ver, porque también a través de... también esta nos regala lo del Cristo, ¿verdad? Hasta en esta sale las cosas que verdaderamente uno tiene que buscar. Primera de Juan, vamos a buscar Primera de Juan. Capítulo 5, versículo 1. Ahí está. Dice así. Sí, Primera de Juan 5:1. Estoy en el 1:5. A ver al cine y aplaudir al teatro. Ahora sí. Primera de Juan 1:5 dice, todo el que, fíjese, este fue el texto que le dijo este personaje a ella. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y todo el que ama al que causó el nacimiento, ama a quien ha nacido de él, ¿verdad? Entonces, él por eso decía que él había sido nacido en el Cristo. Y entonces ella dijo, bueno, pues yo he leído toda la Biblia, yo he leído por todas partes y yo nunca he sentido que he nacido en el Cristo. Yo a través de mi organización, esta chica nació en la organización y no sentía ninguna conexión con Cristo más que digamos, este cambio, ¿verdad? Este dinero de cambio o este sacrificio que él hizo por la humanidad. Pero realmente así como esta moneda de cambio, pero realmente así como nacer en el Cristo. Dice, ¿cómo es eso, ma? Entonces le causó mucha curiosidad y mucha inquietud el que una persona dijera algo así. Yo pienso que ese fue un parteaguas para ella. De hecho, es lo que ella dice, fue un parteaguas para mí porque
Pues porque a partir de ese momento yo me di el permiso de empezar a investigar por ese texto y de ahí me empecé a ir así de hilo en hilo, investigando muchos datos que a mí no se me hacían coherentes dentro de la religión. Por ejemplo, eh, ella dice que pues bueno, ella vivió así como en mi casa, en una familia dividida por la fe, porque su papá no era testigo de Jehová, había estudiado con ellos y después leyó el libro de Raymond Franz, que es el libro de Crisis de Conciencia, y entonces a partir de ese momento, como magia, él abrió los ojos y dijo, yo ya no quiero nada más con esta organización, porque esta es una organización que no es de Dios. Y su mujer, que es la mamá de esta muchacha, que se llama Ali, sí siguió, entonces el hombre, así como mi papá, no era opositor, no era alguien que estuviera en contra de que la mujer siguiera estudiando, un hombre muy pacífico, un hombre muy respetuoso. En mi casa, por ejemplo, mi papá era guadalupano al 100%, y mi papá creía que Jesús era su papá, porque él no tuvo papá, entonces él adoptó a Jesús, o Jesús lo adoptó a él, ¿verdad? Desde chiquito, y dijo, pues mi papá es Jesús, entonces pues se agarró al mejor papá del mundo, ¿no? Qué padre. Pero cuando crece, pues le llegan a dar, cuando crece, pues se casa con mi mamá y les van a visitar los hermanos, y los hermanos empiezan a darle a mi mamá este estudio, y es cuando ella empieza a tener una esperanza de vida, y una esperanza de vida que le ayudó muchísimo en su depresión, porque mi mamá era maníaco-depresiva. Era anoréxica maníaco-depresiva. Entonces era una mujer que sufría mucho todos los días. Fue una mujer que no tenía cómo retener ni siquiera un pan, una cucharada de algo. Siempre había una ansiedad terrible, entonces siempre buscó a 1000 doctores y buscó mil soluciones. Buscó a los católicos, a los maometanos, a los de miles de, a los carismáticos, a los de la energía, y hasta que empezó a estudiar con los testigos de Jehová y le empezaron a prometer lo que siempre prometen, que es pues que todos los males serán acabados en un futuro, ¿verdad? Que eso, pues eso no es algo de los testigos de Jehová, es algo de la Biblia, ¿verdad? De Apocalipsis. Entonces, y es la promesa de nuestro Señor Jesucristo, de que si lo seguimos y de que si creemos en Él, pues tenemos esperanza, ¿verdad? De que las cosas mejoren y de que vivamos en un mundo en donde pues, no estemos sufriendo, no nos estemos muriendo, no nos estemos enfermando. Pero pues lógicamente, pues como toda religión y todo culto, pues ahí es en donde la atrapan, y a mi mamá ya la ponen a ir al servicio del campo, y a nosotros por ende también a jalar, ¿verdad? Con ella, voluntariamente a fuerzas, porque pues no era algo que fuera, pero cedimos por la situación de mi mamá, porque ella empezó a mejorar, en el sentido de que empezó a sentirse más tranquila, de que ya no tuvo crisis. Ella tenía unas crisis terribles, de quererse suicidar, de aventarse de un puente. Y ya empezó a dejar eso, y no fue nada más por la religión, sino fue también porque coincidió en que le recomendaron un terapeuta o un terapista, o como se llame, un psicólogo terapeuta, que no es lo mismo un psicólogo nada más que un psicólogo terapeuta, que le empezó a ayudar muchísimo, que le empezó a dar medicación muy fuerte, medicación en donde pues muchas veces mi mamá se quedaba dormida 2, 3 días, y la levantábamos nada más para ir al baño y para que tomara agua con suero, porque estaba como reseteándola de aquí adentro ese terapeuta, ¿no? Una eminencia, que bendito sea Dios, todavía ese señor vive, pero que la ayudó a salir adelante. Entonces coincidió con que
pues con que era cosa de la organización, ¿verdad? Pues era de Jehová, no, pues esto es el Espíritu Santo, es la religión verdadera. Entonces todo el mundo doblamos las manos y dijimos, mira, como sea, si es sí o si es no, vamos a dejar que siga su proceso, porque pues mi mamá ya puede trabajar, ya puede hacer cosas, ya no estamos viviendo estas crisis tan horribles, porque definitivamente si no le íbamos a perder, ¿eh? Bueno. El caso es que mi mamá duró con ese terapeuta exactamente el mismo tiempo que duró como, como testigo de Jehová. O sea, mi mamá tendría unos 35 años y se murió a los 85 años. Y de 35 a 85 pues son 50 años, ¿no? Pues de ser testigo de Jehová, man. Entonces, pues y de tener a este doctor maravilloso. A ver, porque luego me falla, ¿eh? 85 menos 35, sí, 50 años, sí. Entonces imagínense nada más, qué maravilla, ¿verdad? Y pues vivíamos, mi papá tenía su cuarto, ¿verdad? Ya con sus cristos y sus cruces. Se respetaban, que eso era lo mejor, se respetaban. A veces mi papá iba ¿cómo se llama esto? A la conmemoración anual, pues que ahí va todo el mundo, porque es como así como decir, bueno, ya marqué en la agenda anual, yo ya participé, ya, estoy bien con todo el mundo, ¿verdad? Ya, mi papá ya estaba bien con mi mamá. Pero yo me acuerdo de chiquita, pues que yo iba con mi papá a la iglesia, yo iba con mi papá a cumpleaños, a bautizos, íbamos a muchos lugares en donde pues mi mamá no participaba, bodas, en donde mi mamá no iba, mi mamá y mi hermana pues siempre solidarias, ellas con su fe, nunca quisieron ir para nada, ni siquiera iban a visitar a mi abuela paterna, que era la mamá de mi papá, al panteón, porque había tenido habilidades de adivinanza o de espiritismo, porque leía las cartas y leía cosas. Mi abuela, pues a lo mejor en aquel entonces eso se estilaba, ¿verdad? Que mucha gente tenía esta habilidad de poder interpretar ciertas cosas, pero para mi mamá era algo que, pues no, que era parte de Satanás. Que eso ha sido siempre el gancho, uno de los ganchos, ¿verdad? Que existen dentro de la organización, en donde pues o estás adentro o estás con el diablo, man. Y todos los que estén afuera pues, están endiablados, y todos los que todo eso blanco o negro, no hay gris, ¿verdad? Bueno, para no hacerles el cuento largo, a esta chica la simbolizan a los 13 años, 13 o 14 años, y entonces ella dice que la simbolizaron, que ella decidió simbolizarse porque había perdido peso, porque era gordita, y entonces ya le quedaba su traje de baño, y entonces pues ya quería demostrarle a sus amiguitas que ya no era gordita y que sí iba a simbolizarse para ser parte de la banda de las niñas simbolizadas, porque también eso es como una moda, ¿verdad? Entonces, por supuesto, le negaron, era brillante en la escuela, y así como Khaled y Sofía, le negaron la oportunidad de estudiar de irse a la universidad, de estudiar más que la secundaria, y ya de ahí ya dedicada a ser precursora, especial o regular, como sea, ¿verdad? Y el premio mayor, pues casarte con un publicador viajante, ¿verdad? Con un precursor o una persona espiritual, ¿verdad? Aunque no tengan 2 pesos para nada. Eso no le importa a la organización. Entonces eran cosas que a ella le empezaron a picar, ¿verdad? Dice que, por ejemplo, le dijeron que no, le prohibieron lo de la escuela, lo de la universidad, es cosa que se perdió. Pues también la prohibición de no tener hijos, que también eso pues fue algo terrible, porque igual y sí le hubiera gustado tener familia, y y también lo que te inculcan dentro de la organización, que es algo primordial, que es el sentimiento de culpa. Este sentimiento de culpa desde chiquito, que si no haces lo que te están diciendo, vas a entristecer a Jehová. Entonces, ya vives, ya empiezas a tener este cáncer, ¿verdad? De no poder hacer nada, porque pues ya vas a ser culpable, hasta de un mal pensamiento.
este es el sentimiento del miedo a fallarle a Dios y a tus padres y a tus amiguitas. Y decía ella, pues yo me acuerdo que, pues, que la espiritualidad se medía a través de los colores, cómo subrayabas. Entre más subrayada estaba la atalaya, los sábados, pues más espiritual eras, entonces eras más aceptada. Y entre más participabas, pues también, ¿no? Eras más aceptada. Y entonces ella conoce, como todo mundo conocemos, a un muchachito que nos gusta, fuera o dentro de la organización, y pecamos. ¿Por qué pecamos? Pues porque somos jóvenes, porque tenemos una restricción de muchas cosas y porque hay una atracción sexual y porque las hormonas están al mil cuando somos adolescentes, y cuando te gusta un niño pues te va a gustar. Y si no tienes una educación sexual, si no has experimentado, si no sabes cómo controlarte como hombre, como mujer, si no sabes pues, ¿cómo les diré? Si no puedes experimentar sin represalias, sin efectos secundarios, sin un costo carísimo como el de la expulsión, pues es un tabú tremendo. Entonces estás pecando y estás prácticamente dándole tu alma al diablo, ¿ya? Cuando pues hay muchas familias hoy en día, sobre todo, y más desde hace tiempo, desde el VIH, que pues que existe la cultura, y desde mi papá, ¿no? Existe la cultura de que de que si vas a tener relaciones sexuales, cuídate, ponte un condón, ponte un protección. Si vas a tener relaciones, no lo hagas con todo el mundo, en una forma que no te estés cuidando. Experimenta eso, experimenta, vive la experiencia, pero no te arriesgues para que no te vayas a enfermar. A mi papá, su mamá le decía en los 40, en los años 1940, le decía, ponte tu condón, cuídate, porque existía la sífilis y la gonorrea y muchas enfermedades, que la hepatitis, ¿verdad? También, que pues que te va dañando tu cuerpo, aunque no tengas ningún tipo de, 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 de ¿cómo se llama esto? Cuando sientes, pues, sintomatología, exacto, de sintomatología, de síntomas. Entonces, pues eso era nada más, cuidarse. Pero como aquí en esta organización te dicen que no lo debes hacer, que no te tienes que, bueno, casi no tienes que andar toqueteando por allá, porque pues no vaya a ser que te lleguen más, ni te talles en una almohada, ni te la vas a poner entre las piernas, porque pues acuérdese del hermanito que sacó su video, ¿verdad? De que no se tenía ni siquiera que acercar a las almohadas, no vaya a ser. Entonces todo lo satanizan, todo es malo. Y esta muchachita, pues pobrecita, pues se sintió atraída con un muchacho de su edad o un poquito más grande, y pues no tuvieron freno, porque no se sabían controlar, no había esta cultura del cuidado, y se sintieron terriblemente mal. Después de eso, ella directamente se va con los hermanos al comité. Luego le llaman y le hacen un comité. Creo que tenía unos 18 o 20 años la muchacha, o 17, no, era adolescente, tendría unos 16, de 16 a 15 años, 15 a 16 años, y, y ella comenta que se sintió tan ultrajada y tan mal porque ni siquiera su mamá le contaría lo que le tuvo que contar a 3 hombres en un cuarto, aparte de todos, sin ningún adulto presente para defenderla a ella. O sea, imagínate que ni siquiera a tu mamá le vas a contar ciertas cosas. ¿Por qué se lo tienes que contar a 3 cuates iguales de imperfectos que tú? Entonces ahí empezó ella a sentir que había fallas en esta organización. Después empieza a leer el libro de Raymond Franz, como les vuelvo a decir, se empieza a dar este permiso de investigar, ¿verdad? Y a ella, dice, a ella no, igual que a mí, a ella no le causó una gran
impresión ese libro, porque sí decía, pues mira, son hombres imperfectos, son corruptos, hacen votaciones de acuerdo a sus conveniencias en la organización, en la cúpula, se gastan el dinero para cosas que les conviene a ellos, empiezan a hacer cosas que hay votaciones que van de acuerdo a los intereses de ellos, pero al final del día son imperfectos y eso Jehová lo va, pues lo va a juzgar en el fin de los tiempos. Él es el único juez. Entonces a ella no le hizo ninguna impresión, dijo, pues allá ellos, pues es un libro en donde se ve todas las tricuñuelas de hombres imperfectos en una organización perfecta, que es la organización de Dios, pues todavía estaba muy endocrinada, ¿verdad? O adoctrinada. Y para no hacerles el cuento largo, pues volvemos al caso de que se va al comité y entonces ella empieza, como todo mundo hemos hecho, empieza a querer levantar las piedras tiradas, ¿verdad? Empieza a querer recoger los platos rotos y a regresar a la organización y a estar a estar ahí presente, expulsada, estar presente y les dice a los hermanos, pues, ¿qué tengo que hacer para que me reinstalen, para que me puedan dar oportunidad de restablecerme? Entonces, le dicen, pues se tiene que casar con este muchacho. Perdón. Y se me seca la garganta. Se tiene que casar con este muchacho y pues así ya, digamos que el pecado ya va a ser, digamos, pues arreglado, ¿verdad? Ya va a ser reparado el pecado. Entonces, pues se casa con este muchacho y es cuando entra esta vida miserable de cuando te casas con alguien pues con el cual no eres compatible, que fue nada más un momento de locura, que realmente estaban experimentando y se les fueron las patas, ¿verdad? Se les fueron las manos, bueno, se les fueron varias cosas, pero a lo que voy es que no era como para que tú unas tu vida de por vida durante los próximos 1000 años con alguien. Pues estaban chavos, ¿no? Entonces, bueno, pues se casa con ella, es una familia, una pareja disfuncional, con muchísimos problemas, muchísimos errores. Gracias a que tuvo suerte, no se casó con un hombre violento o con un hombre que la tuviera todavía peor, sino simplemente pues no había este amor ni este cariño que hubiera podido haber si hubiera habido una relación un poquito más larga para conocerse. Sin embargo, bueno, pues los dos fueron víctimas y los dos vivieron este calvario. Después, lo que le empezó a picar fueron los diferentes cambios, los cambios en la organización. Por ejemplo, en el 2014 empezó en el 2013 entregaron la Biblia, la gris, pero en inglés. Entonces, úchala, no manches, era el maná. Y se lo traía casi la organización, así como cuando bajó Noé de las tablas de allá del cerro, ¿verdad? Entonces, así todo el mundo estaba recibiendo las tablas, recibiendo el maná, ¿verdad? Entonces ella estaba muy orgullosa y decía, es que yo me sentía la más orgullosa. Y yo decía, es que estamos en el pueblo correcto porque ya estaban restablecidos, ¿verdad? Como pareja. Y porque ya podían tener un arma más y de que tenían la Biblia nueva, ¿verdad? La abreviada, bueno, ya saben. El caso es que, dice yo, ¿cómo puede ser posible que después de 2013 al 2014 empieza la asamblea anual en donde empiezan los videos? Y los videos, entonces, imagínate qué modernos, qué tecnología. No, estamos de primera, de la vanguardia. Estamos a la vanguardia con los videos, la vanguardia del mensaje de Dios y con todos los videos y el cuerpo gobernante. Dice, ¿cómo pasé de estar elogiando a todos estos cuates a de repente estar señalada por apóstata? De repente empecé a ser señalada y otra vez a ser separada del grupo como una mala influencia, porque en el 2015
empiezo yo a ver que pues con esta cosa de la predicación, que nosotros realmente no teníamos al Cristo, que nosotros no habíamos renacido en el Cristo, que nosotros no aceptábamos al Cristo como nuestro Salvador, nosotros nos dirigíamos a Jehová. Y es Jehová y su pueblo, ni siquiera el Espíritu Santo cuenta. Es únicamente Jehová, la organización y su pueblo. Bueno, más bien, Jehová, la organización, o sea, el cuerpo gobernante, los ungidos y hasta abajo los de a pie, su pueblo, ¿verdad? Pero no existe esta comunión con el Cristo. Entonces ella decía, bueno, pues sobre los 144,000 empezó a investigar de que por qué no participábamos en los emblemas, si en la Biblia si en la Biblia decía que teníamos que renacer en el Cristo y aceptarlo como nuestro Salvador y tener esta comunión con Él. Y cuando Él parte el pan y el vino, dice a todos, no nada más a unos que estaban ahí, sino a todos, todo el que reciba mi cuerpo y mi sangre será salvo. En fin, todos esos textos. El caso es que pues se le ocurre empezar a frecuentar este señor que le dijo sobre el texto de Primera de Juan, ¿verdad? El texto de renacer en Cristo. Entonces ella empieza a reunirse con él y en lugar de que ella le dé estudio a él, él empieza a dar estudio a ella y ella empieza a enamorarse del Cristo, de nuestro Salvador, del príncipe, de este gran maestro, de todas las cosas maravillosas que existen que están escritas en el Evangelio y que desde antes y que después y todo eso, ¿no? Que ya no vamos a ahondar en ese, sería otro tema para otra ocasión. Bueno, para no hacerles el cuento largo, porque ya me super fui el que me siga viendo se lo agradezco, ya voy a terminar. Por ejemplo, que a ella lo que le causó realmente, a ella no le causó impresión el libro de Ray France, lo que más le causó impresión fue cuando ella hablaba de Cristo, se ponían como demonios aquellos, manos, se ponían, olvídate, eran unas cosas, por eso le empezaron a señalar, porque ella se dirigía más a las cosas de Cristo que a Jehová y a la organización. Y hasta que le hicieron un comité y le dijeron, bueno, ¿usted cree en la organización? Y ella dijo, yo no creo en la organización, yo creo en el Cristo, yo creo en su Padre, yo creo en la Biblia, pero ya estaba siendo señalada. En fin, después por supuesto, un parteaguas fue la expulsión de las personas, en la asamblea, en el broadcasting del año, creo que 2015, cuando sale una pobrecita hija de unos testigos de Jehová hablándole a su mamá y diciéndole, mamá, quiero hablar, o sea, llamándole, ¿verdad? Pues está ahí en la calle y la mamá no le contesta. Y no le contesta a la mamá y dice, no puede ser posible que no le conteste a su hija. Está dándose cuenta que su hija no le contesta porque la está tratando de eso, es una disciplina amorosa de Dios. Dice, aquí no hay amor en este lugar, no hay amor. La niña pudo haber estado machucada, la pudieron haber estado asaltando, pudo haber estado a punto de aventarse de un puente. En fin, cero amor, cero empatía. Es un culto que como robots convierte a las personas y eso para ella fue algo que la choqueó más que el libro de Raymond France. Después, por supuesto, la comisión australiana en donde el Jeffrey Jackson miente sobre la Biblia, ¿verdad? Dice, yo voy a jurar sobre mi Biblia, ¿verdad? Y la saca ahí y miente sobre que no son el único canal de Dios con su pueblo, ¿verdad? Que no es la única organización de Dios, que no es el único canal, que sería presuntuoso pensar en eso cuando siempre nos han dicho que somos los testigos, perdón, la organización de Jehová es la única organización, es el pueblo de Dios escogido por Dios, ni más ni menos. Entonces, ese también fue un parteaguas, por supuesto, un estúpido, perdón por la palabra, pero un estúpido anciano que sale ahí, que se llama Greg, creo que se llama Greg, que dice en otro de los, creo que fue en 2016, en otro de los broadcasting que dice que no, nosotros nunca vamos a cambiar la regla de los dos testigos, nunca.
Y entonces dices tú, ¿qué falta de amor? Pero pues si Cristo nunca dijo que iba, nunca dijo, esto no, nunca la vamos a cambiar. Él estaba hablando sobre una negociación entre personas adultas. Él estaba hablando de que si tu hermano no se arregla contigo, llama a otro, y luego si no llama a un testigo, y si no llama a la congregación, y si no llama al pueblo. Pero no está hablando de un abuso sexual de menores, por Dios santo. Entonces eso fue algo terrible también, sobre todo con esta frialdad y con esta energía con esta disciplina, ¿verdad? De que no vamos a cambiar. Esa regla nunca la vamos a cambiar. Pues, ojalá que no te veas en una situación así con tus hijos, viejo, ¿eh? Porque te la vas a comer en la cena. Bueno, eso es otra cosa. Ya para terminar, por supuesto, qué mejor que la pandemia. Qué mejor que la pandemia. La pandemia, pero antes de la pandemia, ella se juntó con uno de los hermanos que era su amiguísimo, que era pues un anciano, ¿verdad? Muy joven, muy celoso, pero bien buena onda, era el más buena onda, entonces llevaba con ellos de piquete de ombligo. Y cenaba todos los sábados, un sábado sí y un sábado no, en su casa, porque había que congregarse para el espíritu y las obras excelentes, ¿verdad? Entonces, ese hermano, ¿verdad? Cuando ella ve lo de la comisión, cuando ella ve lo de la ONU, claro, porque después se entera de la ONU y entonces le da ahí un shock tremendo y dice, pues es que esto ya es el colmo. O sea, estuvieron 10 años como miembros activos en la ONU, comulgando con la bestia salvaje, que era, pero no es, y que sí es, y no lo dijeron. Entonces se le ocurre decir, a las onzas, se le ocurre decirle al hermano que era su gran amigo, te digo, al anciano, es el anciano estrella. Y le dice, oye, ¿por qué así como hay en el broadcast noticias para el pueblo de Jehová, para todos, por qué no hay noticias internacionales como la de la ONU? ¿Por qué no salió eso? ¿Por qué no dan todas las noticias? O sea, todos los colores de las noticias. A ver, ¿por qué no dieron Yo me acabo de enterar, dice, de la noticia de la ONU y nunca la vi en las noticias de la página oficial. Y lo de la Comisión Real Australiana, tampoco lo pusieron. Ya la gente ya sabía. Y está Jeffrey Jackson. Y entonces, pues ella pensando que el otro iba a decir, tiene razón, no, pues tiene razón. Vamos a ver por qué no. Es más, déjame hablarle ahorita a Betel. Ahorita le voy a hablarle a ver, señores, creo que se les barrieron las patas porque no tenemos esas noticias que son muy importantes. No. Y se la meten al cuartito a la chava y le vuelven a hacer un comité judicial y le dicen, ¿sabes qué? Mira, no puedes estar preguntando, no puedes estar investigando cosas que no son, no puedes estar diciéndole a los hermanos y comentando lo que tú piensas, porque eso no es como el procedimiento o el proceso de la organización. Entonces tú estás haciendo divisiones y controversias y puedes ser expulsada por segunda vez. Entonces ella pues se queda impresionada y dice, oye, pues si yo no estoy haciendo nada más te estoy comentando y te comento a ti porque te tengo confianza, pero no me vayas a traicionar porque pues solamente tengo estas dudas, hasta ahorita no he visto que yo haya matado a nadie, ¿no? Entonces, pues la señalan otra vez y la amenazan de muerte y le dicen que no le siga moviendo por ahí porque pues... Y de hecho le dice, fíjate, le dice, a ver, sí, nosotros ya teníamos conocimiento de lo de la Comisión Real Australiana y ya teníamos conocimiento de lo de la ONU. Entonces todavía sé que... ¿Y luego? ¿Por qué no lo dijeron a la congregación? Y entonces le dan este ejemplo que para ella es el fin ya. Y le dice los hermanos, porque ya estaban dentro del comité, ¿no? Y le dice, a ver, hermana, cuando David
el rey David estaba viendo a Batseba bañándose ahí en la terraza y cometió pecado David y mató al esposo de Batseba y guardó el secreto y luego se casó con Batseba. Cuando el hermano David, porque es su hermano, cometió estos pecados, fue algo terrible. Si usted hubiera estado, hermana, fíjese el ejemplo, si usted hubiera estado en ese momento, y en el aquí y el ahora, y usted se hubiera enterado de que David era corrupto, de que nuestro hermano David, el rey David, era corrupto, y de que había cometido todos esos pecados y esos asesinatos, ¿usted habría murmurado de él? ¿O habría respetado los lineamientos de su rey David y hubiera seguido obedeciendo y siendo leal a su rey? Entonces esta chava se queda así como diciendo, no, pues la agarran en curva, ¿no? Dice, pues yo hubiera seguido siendo leal a mi rey. Pues es lo mismo con la congregación y las personas pueden tener errores y podemos tener descalabros y falta de luz, de nueva luz y nuevo entendimiento, pero hay que seguir leales, y hay que seguir los lineamientos de la organización. Entonces ahí le callan la boca, se calla la boca y ya se va, ¿no? Dice que hasta ahora, que ya han pasado 3 o 4 años, pues se le prende el foco, ¿verdad? Dice, fíjate, si se me hubiera prendido el foco antes, les hubiera dicho, pues sí, pero Natán va a hablar con el rey David y lo expone, es decir, le dice, tienes que exponer y tienes que sacar a la luz tus pecados. Y tienes que pedir perdón y arrepentirte en cera y pabilo. Y tienes que pedirle a Dios que no te mate. Y vas a tener unas consecuencias terribles. Entonces, hubo una declaración, ¿verdad? De hecho, esta historia es para que se entienda que los defectos, los errores, los pecados, los malos manejos de una organización se tienen que llevar a la luz, tienen que sacarse a la luz, como Natán fue a decirle a David y al rey David, y lo hizo con miedo, porque pues igual hubiera podido matar el rey, pues el rey. Sin embargo, sale a la luz la cosa. Y en cuestión de la Comisión Real Australiana, de la ONU, de tantos y tantos, de lo de Malawi, de tantos y tantos casos, pues no han salido a la luz, ni se han expuesto, ni han pedido perdón a Dios, ni se han arrepentido de nada. Pero pues lo que sí es que van a vivir las consecuencias, porque pues de Dios nadie se puede burlar. Entonces, y también hay un texto que dice que, pues que Dios, que debe de ser horrible estar en las manos de un Dios vivo, del Dios vivo, ¿verdad? Entonces, fíjense nada más, pero pues a ella no se le prendió el foco aquella vez. Eso sí, expuso para unas cosas no exponen los delitos, los del comité judicial y los de la organización, pero para otras en el comité judicial te exponen, y entonces sí, ahí está expuesto tu pecado en la plataforma y eres expulsado. Y tienes oprobio y tienes toda la cantidad de cosas terribles que te van a suceder, como el dejar de tener relación con tu familia, con tus amigos, con tu vida, más si naciste en esta religión tan terrible. Entonces, pues fue un parteaguas para ella, ¿verdad? Con ellos no se puede discutir. No se puede discutir nada, no se puede investigar nada, no se puede hablar sobre las nuevas construcciones, no se puede hablar de que pues hay hermanos que, dice ella, pues mira, mi papá vendió
Creo que vendió una panadería a su papá cuando muy al principio empezó a estudiar con los testigos, antes de leer el libro de Raymond Franz. Mi papá, muchos de los hermanos vendieron sus propiedades para tener una vida modesta. Y sin embargo, pues estás viendo la opulencia en sus construcciones y en la forma en que viven estos personajes que están dirigiendo este lugar. Entonces, ¿dónde está la justicia? ¿Dónde está la mano de Dios? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Y sabe usted por qué no está el Espíritu de Dios ahí con ellos? Porque el Espíritu de Dios no se equivoca. Él no se equivoca. Cuando Dios le manda a su Espíritu, a un profeta, no puede decir el profeta, no, pues es que me equivoqué del 607, no, espérate, era 587, no era 2000, no era 1914, no, era 1919, no, espérate, deja que me llegue más Espíritu Santo. No, por eso está el texto de Deuteronomio, que habla de que pues, si el profeta falla, pues es que no es de Dios, no está teniendo Espíritu Santo, por eso estos personajes no tienen Espíritu Santo, no están bajo Espíritu Santo, porque se equivocan, es una organización. Y bueno, pues el caso es que ya se salió, ella se bautizó en el Cristo, ella ha cambiado. Y ha cambiado porque quiere, para bien, para ser una mejor persona. Comprendió que eso es lo que yo le pido a Dios siempre y a su Hijo Jesucristo, que me den Espíritu Santo para comprender las cosas malas que me suceden, las cosas buenas, el seguir adelante, el seguirlos por amor al Cristo. El poder nacer en el Cristo es aceptarlo como tu Redentor, como tu Salvador, como tu gran Maestro, como tu guía. Pero tú no puedes aceptar al Cristo como tu guía, como tu Maestro, como tu... Había otra calificación tan bonita que era ahorita me acuerdo. Tú no puedes seguir al Cristo y hacer todo esto que está haciendo esta organización y decir que es a través de Jehová y de Cristo, porque no tienes Espíritu Santo. Tú no puedes dejar que la gente se suicide, no puedes no ayudar a la gente en la pandemia. En la pandemia no les dieron ni agua ni una aspirina, que no se nos olvide, no dieron nada. Entre las congregaciones se repartieron cosas, el gobierno dio cosas. Tú no puedes decir que estuviste en la ONU y luego decir que estás siguiendo al Cristo. O sea, no puedes tú abusar de un menor y pararte en una plataforma y ser un anciano y dar un discurso, a menos que no estés siguiendo al Cristo, que estés siguiendo a otra cosa. El que sigue a Cristo, el que sigue a nuestro Salvador, tiene que aprender a ser como Él y tiene que aprender a ser mejor persona todos los días sin afectar a tu hermano y adorando a tu Dios sobre todas las cosas. Una persona que adora a Dios sobre todas las cosas no hace eso. Le estaba yo diciendo a mi hijo que cuando llega el hombre rico con Cristo, ¿verdad? Le dice Cristo, pues, más bien le dice el joven, pues yo ya no mato, o sea, yo no mato, yo no robo, yo no hago esto, yo no hago lo otro, ¿qué más necesito hacer para ser salvo? Y le dice, pues vende todas tus cosas, repártelas con los pobres y sígueme de continuo. Y él no pudo. Entonces la organización de Jehová no es una organización que esté construyendo o que esté guardando el dinero en la pandemia, que esté cobrando seguros cuando te ayuda en tu casa. No es de Dios, es una organización terrestre como cualquier compañía. Y
Y bueno, pues sigamos estudiando, sigamos investigando, sigamos al Cristo, sigamos al Espíritu, o sigamos pidiendo por Espíritu Santo para entender todos los días y para ser mejores personas todos los días. Bueno, ya me alargué, los quiero mucho, les mando un gran abrazo y les agradezco que me sigan. ¿Y usted qué opina?